Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en pleno centro de Torrevieja. Vamos a ver cómo son las calles que están más alejadas de la playa y que no son tan turísticas. Bienvenidos. Empezamos el vídeo de hoy no muy lejos donde hemos dejado el anterior vídeo, que es cerquita de la Playa del Cura. Playa del Cura realmente es también la zona del centro, obviamente va ligada al barrio centro de Torrevieja, pero en aquel vídeo os enseñamos la zona más de la playa para que podáis ver la primera línea, la zona más turística, y ahora nos adentramos en las calles céntricas de la ciudad. Sinceramente me sorprende un poco porque algunas de esas calles prácticamente no tienen ningún tipo de negocio, al menos las que hemos visto de momento son sobre todo casas residenciales. En algunas hay algún barecito o alguna panadería, pero por lo general es esto lo que veis. Hay otras calles del centro, sin embargo, donde sí es cierto que son mucho más concurridas, donde hay muchísimos negocios, algunas plazas, y todo esto lo intentaremos ver en el vídeo de hoy. Obviamente también os enseñaremos cuánto cuestan aquí las propiedades, las viviendas en el barrio centro de Torrevieja, que técnicamente es una de las 7 casi zonas que existen en Torrevieja como tal, porque esta zona no para de crecer. Torrevieja en general tiene muchísimas nuevas construcciones, es una auténtica locura lo que está pasando aquí. El boom inmobiliario sigue presente en esta zona y cada 2 por 3 emergen nuevas viviendas, nuevos complejos, urbanizaciones, casas, urbanizaciones enteras y zonas enteras desde cero, donde antes no había nada. Por lo tanto, estas zonas también iremos a verlas en breve, no preocuparse. De momento estamos en el centro. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues obviamente el centro es el que debería concentrar la mayor parte de diferentes tipos de negocios. Como siempre, habrán varios supermercados, al menos los que yo sé a día de hoy. Está el Consum, está Más y Más. Hay algunos otros que son locales y algunos tipos de supermercados 24 horas o supermercados básicos con cositas básicas para poder comprar. También hay farmacias, obviamente, barecitos, restaurantes, cafeterías. Hay algunas plazas donde sentarse. También servicio de SEPE, que es el servicio estatal de servicio público de empleo, vaya, aquí en España, que es el que cuenta toda vuestra cotización, etcétera. Buzones de correos. Hay supermercados internacionales, sobre todo rusos, que traen las cositas, la comida y productos, también libros, a veces diferentes tipos de decoraciones de los países del este como tal. Bielorrusia, Rusia, algunos traen también cositas de Rumanía, etc. La estación de autobuses de Torrevieja también está aquí en el centro. Y al lado justo hay un supermercado Mercadona también, eso sí lo sabemos. Y como veis, de momento ya hay bastantes negocios. También tenemos el centro cultural aquí en pleno centro de Torrevieja, una parroquia, hay tiendas de segunda mano, tipo ropa de segunda mano, etc. Otro supermercado Consum, gimnasios, hay varios, pastelería, panadería, como habéis podido comprobar, pues hay algunas aquí en la zona. Obvio, en el centro tiene que haber, porque mucha gente les gusta coger un pan fresco del día, o no quieren ir al supermercado, pues bajan a una panadería local a por croissants o algo para desayunar, sobre todo cuando son ocasiones más especiales o fin de semana. También tenemos estancos, que son tipo cositas para comprar cosas de fumar, etc. Lugares para comprar periódicos, revistas, también peluquerías, centros de estética. Es algo que existe y que hay como en cualquier otro municipio aquí en la zona. Habéis visto también que hay transporte público, el autobús rojo y blanco que acaba de pasar por aquí. Así que existe también el transporte público. Mirad, esto es un mini market, esto es un supermercado ruso hablante, ¿vale? No sé si son ucranianos, si son rusos, pero sí que sé que las letras ponen ruso y además el nombre del supermercado que pone en letra pequeñita es en ruso también. Por lo tanto, hay mucho, tened en cuenta que aquí hay una comunidad muy grande de habla rusa, o comunidad muy grande de países del este, por rusos, ucranianos, bielorrusos.
Así que supermercados así típicos con su típica comida, pues es lo que tiene que haber aquí. Un locutorio. Locutorios son los que se pueden hacer envíos de dinero, por ejemplo aquí Western Union y MoneyGram, que son buenas compañías. Nosotros también lo usamos muchas veces para las consultas o pago de servicios cuando la gente viene de países de fuera. Muchas veces no tienen la opción de mandarlo a través de una transferencia bancaria o pagar con tarjeta y usamos ese tipo de métodos de envío, así que podemos corroborar que son métodos reales y bastante cómodos y rápidos. Tiendas chinas, bazar chino, como siempre, tiene que haber en cada parte para coger cosas algo más económicas. Tenéis que tener cuidado, sobre todo para que no os estafen, porque donde no hay precios pueden realmente cobrarles lo que les da la gana y cada vez el precio será diferente. Así que ojo. La terminal de autobuses es lo que os hemos estado comentando. El terminal de autobuses aquí en Torrevieja son autobuses que van pues a diferentes ciudades. Seguramente si vayáis desde nuestra zona de Alicante o de Benidorm, pues también les traerá aquí a esta terminal de autobuses. También hay diferentes tipos de negocios, pues reparación de ordenadores, cualquier tipo de servicio, administraciones, telecomunicaciones, tiendas de segunda mano, herbolario, ¿veis? Aquí también está herbolario, otro locutorio, tiendas de todo tipo, centros de estética, peluquería, manicura, pedicura, de todo. En esta zona hay absoluta peluquería china. Oigan, mira, justo enfrente, peluquería china. Qué interesante, me imagino igual harán como un masaje también de cabeza, ese típico así asiático o algo parecido, porque pone peluquería china. También hay centros de masajes, por cierto. Aquí tenemos algunos platitos, mirad, 5,50, un platito de patatas fritas y salchichitas con puré y con verduras, 8 euros. Interesante. Esos son como los platos típicos de nuestra infancia que nos hacían, que nos gustaba mucho comer. ¡Oh, mira, tienda latina! Altagracia Latina. También tenemos tiendas latinas aquí, buena noticia. Fruta y verdura, frutería y verdurería. Aquí también oferta manzana, 2 kilos por 1,50. Oigan, eso está muy bien. Aquí tenemos también mandarinitas, bananas, tenemos manzanas, patata 5 kilos, 3,95. Pues es 2 euros y algo menos que en el supermercado, ¿eh? Patata 40 céntimos. Está muy bien. Muchas veces, sobre todo a día de hoy, ¿sabéis? A día de hoy realmente os puedo decir que comprar en ese tipo de tiendecitas sale más barato según el supermercado donde vayáis. A supermercados donde os saldrá mucho más barato comprar en esas tiendecitas que en el mismo supermercado. Por ejemplo, en Mercadona las cosas están bastante más caras. A mucha gente le gusta, otros la odian, no la soportan, no van ahí por lo mal que trata a sus trabajadores, por los precios abusivos, por todo lo que pasó en la pandemia también, por los engaños y ya no van. Pero otros sí porque les gustan ciertos productos que tienen. Muchas veces es mejor apoyar pues, comercio local y supermercados locales de la zona porque os pueden sorprender con los precios que tengan. Obviamente también en esta zona cerquita están situados algunos colegios públicos para los niños, tanto educación primaria como secundaria. Justo en el límite del barrio también está el Centro de Salud de Torrevieja, La Loma. Tenemos también diferentes lugares turísticos, gasolineras obviamente, diferentes farmacias, hay muchísimas, hay varias, centros de atención al cliente, por ejemplo, de compañías eléctricas o de compañía del agua. El ayuntamiento también está por aquí cerquita, clínica veterinaria, la imprenta, tiendas típicas para comprar pues, cositas baratas para el hogar, decoración, tazas, vasos, algo por el estilo. Hay también hoteles, hostales, apartamentos vacacionales, porque tened en cuenta que es una zona bastante turística en el sentido de que la Playa del Cura, es el lugar más turístico que vais a ver en Torrevieja. Por ello, pues mucha gente elige hospedarse por aquí en algún lado. Mirad, justo un Hotel Cano. Hospedarse por aquí cerquita, ¿por qué? Porque tienen el fácil acceso a la playa y a toda la zona turística, a todos, digamos, los sitios del interés, lugares de interés para los turistas, sea transporte público para llegar cómodamente a las Salinas, al Lago Rosa, a diferentes tipos de parques que están en la zona. Así que es muy cómodo. Por cierto, aquí también existe una mezquita para todos aquellos que la frecuentan. Existe una mezquita.
un parque muy bonito del Molino también, y obviamente lugares de aparcamiento, que esto sí tengo que comentároslo. En Torrevieja, en la zona del centro, según cuando vayáis, en qué temporada vayáis, es muy difícil aparcar, ¿vale? Es muy difícil de aparcar. Es zona blanca, la gran parte, luego hay zona de pago, pero la gran parte es zona blanca. Y sinceramente nosotros incluso ahora hemos tenido dificultad para aparcar porque no había sitio. No había sitio para aparcar en ningún lado, al no ser que esté ya muy alejado de la playa, de la zona de la costa, más hacia arriba puede ser, pero hemos tenido que dar unas cuantas vueltas hasta que finalmente hemos encontrado aparcamiento. Pero que sepáis que si tenéis aquí una propiedad, si queréis comprar algo, si queréis alquilar algo, si tenéis un coche, buscad algo que tenga plaza de garaje o plaza de aparcamiento. ¿Por qué? Porque así va a ser mucho más sencillo para vosotros. Mirad, ahí justo hay una, por ejemplo, de todo el sitio, es la primera que vemos disponible, porque estamos ya más alejados de la zona de la playa. Pero por lo general es bastante complicado, sobre todo si tenéis prisa o lo que sea, pues para ir buscando por calles o no poder aparcar cerca de vuestra casa no es obviamente lo ideal. Hay muchas casas aquí que tienen garajes, que tienen entradas para parking, y realmente sí que es posible encontrar una vivienda con ese tipo de características. Aquí también podéis ver que hay aparcamiento, por ejemplo, para minusválidos, y ya está, ¿veis? En toda esa calle solamente hay 2 o 3 sitios para coche. Y si están ocupados, pues están ocupados. Vemos enfrente una panadería, vamos a entrar a ver seguramente qué es lo que tiene, aparte para coger algo para nosotros, para que veáis también qué es lo que ofrece en esta zona. Veo que hay un desayuno, un croissant con Nutella, frutos sin nata, 4,50, y café. Aquí tenemos croissancitos, galletitas, 2,20 el pack, las empanadillas tipo argentinas, estilo argentino, 2 empanadillas más un agua por 3 euros y algo. La verdad es que los precios están muy bien. Ya saliendo de la panadería es lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Que los precios en algunos lugares son más baratos que en nuestra zona, eso sí lo tenemos que decir, las cosas buenas se dicen, siempre es así, sabéis que somos bastante honestos, en este caso muy honestos incluso, y tanto cosas buenas como malas las estamos diciendo. Puede no gustarle a algunos, sí, cierto es, pero nuestra labor, nuestro trabajo es transmitir lo que vemos, lo que sabemos y lo que existe o no en las zonas. Vamos a ver qué precios tienen las pizzerías, por ejemplo, aquí tenemos, pizzería kebab, vale, perfecto, no pasa nada. Tenemos aquí alitas, patatas y bebidas, 7,50, hamburguesa con patatas y bebida, 8 euros, nuggets, alitas, bebida y patatas también. Pizzas clásicas, mirad, mediana, 7 euros. Familiar, una pizza gigante, 14. Los precios están muy bien, ¿eh? Incluso pizzas especiales, solamente una va por más de 10 euros. Es increíble. Espero que estén buenas. Pues si alguno la habéis probado y lo sabéis, comentárnoslo. Pero 10,50 € por una pizza especial, y lo más caro que una pizza sea de 10,50, está muy bien. Porque en nuestra zona las pizzas más caras pueden rondar hasta 17, 18 euros por pizza, ¿vale? De tamaño no mediano, tamaño así normalito, ¿no? Para una persona. Por lo tanto, los precios están bastante bien, al menos aquí en la zona. Y la panadería también nos ha sorprendido, servicio muy amable. He de decir, incluso no tenían agua del tiempo en la botellita y nos la han abierto, han quitado un poco, han puesto agua de esas para café de la máquina calentita, le hemos mezclado y la chiquilla pues tenía agua del tiempo como quería. Un servicio impecable, de 10, de verdad. Así que hay muy buenos negocios aquí, que son negocios que no tienes que dejarte mucho dinero, pero que dan servicio de calidad, y además la comida está muy rica. Enfrente tenemos también una ferretería. Ferretería es un lugar donde iríais a comprar, por ejemplo, cualquier cosa para el hogar, pilas, hacer copias de llaves, de mando de garaje, etcétera. Así que tenerlo en cuenta. Oferta 20 euros. Mirad, zapatos que están hechos aquí en España, en nuestra zona. Zapatos de muy buena calidad, algunas hay ofertas por 20 euros, 15, 10 si son ya liquidación de temporada, lo más barato así últimas unidades.
Así que también hay zapaterías, hay tiendas de ropa también donde vayamos a ver otro lugar de dietética y salud que vende sobre todo cosas naturales, remedios naturales, hierbas, plantas, flores, etcétera. También vitaminas, suplementos de todo tipo. Tenemos algunos negocios que sí que se venden aquí en esta zona, como es una calle algo más cerradita. Seguramente este sea el motivo principal, aunque lo raro es que una de las calles principales con negocios, que es la que veis que empieza aquí, está muy cerca, pero por algún motivo hay algunos negocios que no aguantan y que cierran. Hay muchos negocios monos muy coquetos como este de aquí a la izquierda, que es una cafetería. La verdad es que tiene muy buena pinta. Se llama Lolita, comida y café. Es muy agradable a la vista. Y enfrente ya tenemos la playa, algún banco, algún cajero, inmobiliarias, aseguradoras, etcétera. Oferta empanada más café o té, 4 euros. Bueno, eso ya no es lo más barato, pero si es una empanada grande también es un buen precio. Vamos a hablar sobre dónde trabaja la gente. Pues obviamente trabajan en todos estos servicios que veis por aquí, en todos estos negocios. Trabajan muchísimos en el sector turístico, en el sector inmobiliario, hospitales, centros de salud, colegios, comercio de todo tipo. Y obviamente en temporada turística hay mucho más trabajo aquí que en invierno por lo general. ¿Dónde vive la gente? ¿Por cuánto sale comprar aquí una vivienda o alquilar algo? Para comprar hemos encontrado muchas viviendas aquí, más de 220, y las hay desde 21.500 euros. Eso es un piso de 3 dormitorios, 90 metros cuadrados, pero es un piso con ocupas, ¿vale? Aquí realmente, por desgracia, en el centro veréis muchas viviendas que están ocupadas. No sé si es que en Santa Pola, por ejemplo, hemos vivido lo mismo. En Santa Pola, en el centro, también había muchas viviendas ocupadas. Pasa en muchos municipios, sobre todo en las zonas céntricas, que es lo más curioso porque supuestamente es donde más movimiento hay y no debería pasar cosas así, pero sí que están pasando. Así que esto es una vivienda con ocupas. Alguien, si se quiere arriesgar, pues podría comprarla. Yo no lo recomendaría, aunque el precio es muy tentador. 40.000 euros, 40.569 euros, qué precio más raro. Un dormitorio, 104 metros cuadrados, y también es un piso con ocupas. Sin ocupas se puede encontrar desde 52.000 euros, también es un súper buen precio. Me sorprenden mucho los precios en esta zona, son súper baratos comparando con la nuestra. 52.000 euros sin ocupas, 3 dormitorios, 90 metros cuadrados. 53.000 euros un estudio de 35 metros cuadrados, chiquitito. 59.100 euros en la zona de Puerto Deportivo, 3 dormitorios, 60 metros cuadrados. 59.500 euros. Tenemos un dormitorio, 59 metros cuadrados, y 65.000 euros es un piso de 2 dormitorios, 91 metros cuadrados, y bajó de 70.000. Bajó un 7%. Así que pues hay algunas propiedades que bajan, y creo que en Torrevieja el mercado todavía es muy bueno. Hay muchísimo aquí a la venta, miles y miles en todo Torrevieja. Por lo tanto, por eso los precios aquí no han subido todavía tanto como deberían. Y obviamente también porque tampoco es que haya una cantidad enorme de trabajo, porque Torrevieja en sí, el núcleo no es tan grande, todo lo demás son urbanizaciones y zonas alrededor nuevas que se están construyendo. Así que hay que tenerlo en cuenta. Según el tipo de trabajo que buscáis, puede o no ser una buena zona, ¿vale? Es una zona muy turística. En invierno hay mucho menos trabajo en el turismo, así que tenerlo en cuenta, por favor. No es lo mismo que vivir cerca de una gran ciudad, o en Elche, en Alicante, en sitio turístico como Benidorm, que está disponible todo el año entero. Así que tenerlo muy en cuenta. Aunque los pisos aquí son bastante baratos, vale realmente la pena arriesgarse si no vais a poder encontrar trabajo. Eso ya es cuestión de cada uno. Alquileres también hemos encontrado bastantes aquí en la zona y a precios muy asequibles. Comparando una vez más con nuestra zona de Alicante, de Benidorm, donde los precios están muy por las nubes. Así que estos nos parecen muy buenos precios y muy adecuados para la zona donde nos estamos encontrando. Estamos al lado del ayuntamiento. Vamos a disfrutar unos segundos de las vistas que nos ofrece y seguimos con los alquileres. Hemos paseado por pleno centro, hemos intentado enseñaros calles más concurridas, sobre todo esta zona de aquí del ayuntamiento, pero
El centro no es solo eso. Torrevieja hay muchas calles que son bonitas, hay placecitas, zonas verdes. Sí, por supuesto, hay zonas como esta que la gente las ve y dice, madre mía, quiero vivir aquí. Pero no todas las calles son así. Ahora os pondremos el vídeo como conducíamos con el coche por Torrevieja, por las calles del centro, para que tengáis una mejor idea sobre cómo es toda la zona, todavía algo más alejada de la playa. Ponemos rumbo hacia las Salinas Rosa y desde aquí, mientras que estamos yendo, os voy a comentar los alquileres. Un estudio solamente en invierno se alquilaría por 450 euros, 45 metros cuadrados. A largo plazo, estudios interior, planta -2, qué locura es esta, ¿será un semisótano? ¿Qué es esto? Y encima interior, eso no lo recomendaría a nadie, ¿vale? Este tipo de estudio, 43 metros cuadrados, una auténtica locura. Yo no lo cogería, una planta tan baja encima interior sin nada de luz, aunque sea lo más barato, pero aún así merece la pena realmente estar en un sitio así, no lo creo. 500 euritos vale un piso de un dormitorio, 49 metros cuadrados y este tiene garaje. 520 euros, un piso de 2 dormitorios, 58 metros cuadrados, sin muebles, pero está muy bien, 2 dormitorios. 700 euros al mes vale un piso de 3 dormitorios en el muelle pesquero, es una muy buena zona, 83 metros cuadrados. Y realmente es bastante barato, en nuestra zona un piso de 3 dormitorios valdría más de 1.000 euros. 1.200, 1.100, 1.200 por ahí. Y aquí vale 700. Hemos pasado casi que al límite de la zona del centro. Estamos saliendo del pleno centro ahora mismo. Y espero que habéis podido ver cómo es. Tal vez este será vuestro nuevo hogar. Nos vemos pronto.